Bueno, muy buenas noches, caballeros, compañeros. No pretendo ser completo ni necesariamente fiel a toda la parte histórica, pero trataré de presentarles lo que podría ser una breve reseña histórica filatélica de British Honduras y Belice, y lo dejé hasta el año 81, que es el año de la independencia, por varias razones que veremos después. Una es la de tiempo, obviamente. Y la otra, comenzando desde 1749, porque es cuando tenemos evidencia de eh, prefilatelia de sobres originados en lo que ahora es el territorio de Belice. Belice, como estábamos comentando, es un territorio continental, no es insular, que tiene mm, como frontera norte a México, como frontera hacia el oeste a Guatemala y al sur el Golfo de Honduras y Honduras propiamente, aunque no es limítrofe, y el mar Atlántico. Es interesante que es una población, como decíamos, pequeña, es un país pequeño, poquitito más grande que El Salvador y como la mitad de Costa Rica, unos 23.000 kilómetros cuadrados, con unos menos de 500.000 habitantes ahorita. Como decía yo, es casi como un barrio de nuestras capitales. Am, la historia, aunque es relativamente corta, porque Belice, perdón, British Honduras estamos hablando, no fue directamente descubierto por los españoles. Bueno, esta es la ruta del cuarto viaje de Cristóbal Colón, que, como vemos, ingresó por las Antillas Menores, pasó a Hispaniola, luego a Cuba, y de Cuba cruzó al territorio que hoy es Honduras. Realmente nunca tocó lo que es el territorio de Belice, sino el territorio de Honduras. Luego bajó a Nicaragua, Costa Rica, estuvo en Ailovita, fundó Almirante y volvió ya, como todos sabemos, muy deteriorado físicamente y arruinado desde el punto de vista de la expedición, que fue un total fracaso. Entonces, realmente España asume o solicita o reclama posesión por descubrimiento. Eh, en ese entonces se hizo, vamos a devolvernos, aquí muy cerquita del punto en donde Cristóbal Colón llegó a Honduras, se hizo posteriormente un asentamiento que se llamó Río Tinto, o en inglés Black River, porque había una población prioritariamente inglesa, eh, que se dedicaban a explotar recursos forestales en esa área. Aquí, este asentamiento de Black River fue el asentamiento principal de estos lados. Tenía alrededor de 5 a 6 mil habitantes ya para finales del siglo XVIII. Y fue muy importante porque, como lo veremos ahora, de aquí, de estas áreas donde empezamos a tener cartas eh, y sobres originados en esta área, y todos de la población inglesa que no colonizaba, sino que generalmente de manera temporal ocupaban áreas de este lugar y enviaban sobres, como este del 56 que vemos en la carta, en la parte de arriba de la carta dice Bahía de Honduras, y es enviada por este William Wayne a su papá en Boston. William Wayne, hijo, así se llama, él se llamaba igual que el papá. eh, Era un comerciante en maderas. Originalmente se empezaron a explotar maderas para el tinte, el famoso tinte de palo, y posteriormente se descubrió más profundamente en los territorios concedidos o autorizados la caoba o mahogany, que fue un mejor negocio. Tenemos aquí también otro sobre originado en 1790, originado en Honduras a Londres por la vía Falmouth. No vamos a entrar, este capítulo es bastante extenso, a pesar de que el material no es muy numeroso, pero las diferentes vías, vía New Orleans, Boston, New York, Boston, Londres o Falmouth, y las vías Jamaica, eh, Habana, en su momento son
bastante utilizadas y tal vez en algún otro momento podríamos verlas. Las primeras marcas ya son del siglo XIX en Belice. Empezamos a ver, como vemos en el sobre de la derecha abajo, una marca con doble arco de 1944, aunque son más o menos de toda esa época, son un poquito más nuevas. Estas son las tres primeras marcas que vemos aparecer en la papelería postal de British Honduras. Fíjense que ya dice Belice. Belice siempre se adjudicó el nombre al asentamiento o a la ciudad o al pueblo que estaba en la ribera, perdón, en la desembocadura del río Belice, que desemboca en el mar Atlántico. De tal manera que aunque el territorio se llamaba o se llamó British Honduras, la capital, o sea, la ciudad, se llamó siempre desde el origen Belice. Hay controversia de por qué se llamaba Belice. Se dice que alguna gente dice que es debido a un pirata que frecuentaba mucho el lugar, que se llamaba Baliz. Otra gente dice que hubo un barco que transitaba frecuentemente de ahí, un barco mercante que transitaba frecuentemente a New Orleans, con después la vía hacia el norte y luego hacia Europa, que era el Bliss. Em, Este es otro capítulo grande porque el correo para y desde Guatemala a través de Belice cubre un capítulo interesante y grande, amplio, eh, de la prefilatelia. Aquí tenemos un sobre eh, fines del siglo XIX, que no es de los primeros, lo puse pues para que viéramos que hay claramente un origen en Guatemala con la marca grande de Quetzal, el marca de Correos de Guatemala, dos marcas de Belice y una marca de recibido en Londres. No quise ampliar más. Esta parte es bastante interesante. Los private courier, o sea, los que transportaban el correo de manera privada, fueron por lo menos conocidos importantes 9 o 10 en Belice, conectados generalmente con la ciudad de Guatemala y la ciudad de Chiapas. Esto es interesante, no voy a extenderme, esto va a ser un resumen. Recordemos que el Tratado de París en 1783, y no sé si ustedes conocen, me imagino que sí, este cuadro, eh, el tratado, a pesar de que Estados Unidos reclama su independencia desde 1778. No es sino hasta después de 5 años que los ingleses, después de la Guerra de Independencia, aceptan esto. Por consiguiente, la independencia real es a partir del Tratado de París en 1783. Esto se iba a firmar en la Embajada de Inglaterra en París, a lo cual Benjamin Franklin, que lo tenemos aquí en el centro, se negó. Él siempre se negó a entrar al territorio inglés, porque los consideraba invasores y odiosos. Y entonces se tuvieron que reunir en un hotel cerquita de la embajada. En respuesta, los representantes de Inglaterra en ese acto se negaron a posar para el retrato. Así es que ustedes ven que desde ese entonces jugaban como chiquitos, como grandes y como chiquitos. Bueno, ese Tratado de París de 1783 independiza a Estados Unidos de Inglaterra formalmente y termina la guerra. Sin embargo, no es sino hasta 1784, perdón, se me acuerdo, hasta 1784 en que el Tratado de Versalles formaliza el fin de la guerra con los otros dos grandes protagonistas que fueron Francia y España, que primero de manera muy solapada y después de manera francamente abierta, no solamente entrenaron, apoyaron y armaron a los ejércitos sí, republicanos, bueno, independistas o rebeldes de Estados Unidos en su lucha contra Inglaterra. En este Tratado de Versalles, Inglaterra pierde gran parte de sus territorios en América y cede a Francia y a España muchos de estos territorios, incluyendo el área de lo que se llamaba la Mosquitia,
que era desde el norte de Honduras hasta prácticamente la costa norte de Costa Rica, sur de Nicaragua o de Costa Rica. Sin embargo, en el 86, en la Convención de Londres, se delimitan las áreas. España nunca dejó de reclamar toda la Mosquitia y lo que es British Honduras como propio. Simplemente que en la Convención de Londres del 86 concedió permiso para que se explotara por parte de los ingleses un territorio al cual le pusieron límites desde el río Belice al río Sibún. Y es ahí donde comienza la explotación en serio del área de Belice, puesto que el asentamiento que vimos nosotros de Black River o del Río Tinto, con base en esta convención, fue eh, totalmente desmantelado y mucha de su gente, alrededor de 2 o 3 mil de los colonos que vivían ahí, se pasaron a Belice, que era muy pequeñito, y le dieron gran importancia. Los demás se fueron a Jamaica y otros lugares del Caribe. Entonces, en el 86, a raíz de esta convención, se establece Belice como población y British Honduras como área, eh, un derecho de explotación para caoba y palos de tinte. Sin embargo, no pasaron, ¿qué les digo? Serían 10, 12 años antes de que los españoles que vieron, según dice la otra versión, que era muy, muy, muy buen negocio tener, o no retener, sino conquistar esta área, plantearon una batalla y mandaron una flota bastante grande. Aquí aparece ya la primera batalla importante, la batalla del Cayo de San Jorge, en 1798, eh, representada por un sello de una serie de varios sellos, de 6 de ellos. Esta batalla fue ganada ampliamente por los ingleses y fueron repelidos. Ni siquiera llegaron a la costa los españoles. Como les digo, los españoles realmente nunca pusieron un pie en Belice o en British Honduras. Fueron repelidos y esta segunda fecha es celebrada, también que es el 9 de septiembre, es celebrada como fiesta nacional en Belice, igual que el 21 de septiembre, que es el Día de la Independencia. Son dos fiestas prácticamente, una independencia contra los españoles y otra independencia contra los británicos. Bueno, y hasta ahí dejo la parte que después iremos viendo cómo influye. Entre el año 58 y el 60 tenemos evidencia de uso eh, bastante común, bastante corriente, hay bastante correspondencia ya en el siglo, mitad del siglo XIX, utilizando los sellos británicos, como ustedes pueden ver aquí, con una cancelación adjudicada a Belice, que es la A06. Ustedes la pueden ver en todos los sellos que tenemos aquí, todos ellos de diferentes épocas, de diferentes años, perdón, de esta época, de los primeros años de los sellos postales adhesivos. Eh, ya en 1865 hubo una inquietud de hacer sus propios sellos postales y este escultor galés Gibson había hecho este busto de la reina Victoria en aquel entonces, y Joubert, que era el diseñador estrella o uno de los diseñadores estrella de la Rowan Company, hace el diseño del primer sello de British Honduras, con varios valores que ahora veremos, con la efigie de la reina Victoria, basada en la escultura de Gibbs. Estos sellos y casi todos los siguientes, ahora vemos hasta cuándo, son perforados 14, no tienen marca de agua. Eh, eh, Esta es una curiosidad de esos sellos, fueron hechos en pliegos grandes, pero divididos en panes de 60, ¿verdad? Los dos primeros eh, de un, eh, de un penny, y los dos de abajo, uno de un shilling, uno de 6 peniques y uno de un shilling, en un mismo pliego.
Sin embargo, no conocemos, y digo, cuando digo no conocemos, es porque la gente que tiene colecciones importantes y ha estudiado mucho la primera emisión, no tenemos evidencia de tener piezas que contengan diversos valores. Precisamente el día de hoy, el doctor Ian Matheson es colega médico patólogo sudafricano, está dando una conferencia en línea, no sobre Belice, pero él tiene una de las mejores colecciones eh, de British Honduras de la primera emisión y de prefilatelia. Bueno, junto con el primer sello, eh, vemos que se empiezan o se mantiene la utilización de las marcas postales A06 ya en los sellos de British Honduras y se incorpora un sello una cancelación que llegó junto con los primeros sellos, que es la K65. Son las dos marcas que podemos ver ya utilizadas en los primeros sellos de Belice. Aquí tenemos uno de los sellos, perdón, de los sobres con la utilización de los primeros sellos en el año 69. Aquí ponemos, no le quité esto, dice British Honduras 1865. Es interesante porque los catálogos ponen como primer sello de Belice 1866, el 1 de enero. Sin embargo, yo encontré y publiqué eh, documentos de la Gaceta en Belice, en que se establece que el primer día de emisión y de utilización fue el 1 de diciembre de 1865 y no el 1 de enero de 1866, como dicen los catálogos, que nunca los modificaron, nunca me respondieron, no tuvieron la gentileza, pero en fin. Posteriormente a eso, los mismos sellos se siguen imprimiendo, pero ya con marcas de agua. Entre 1872 a 1875 se hacen nuevas emisiones, pero ya con el papel de seguridad, el Crown CC, el doble C con la corona para los sellos. Los mismos valores de los sellos anteriores. Y después del 82 al 87 continuamos con la misma serie de la Reina Victoria, con nuevas impresiones, pero en sello, perdón, en papel de seguridad Crown CA, o sea, eh, Corona CA. De toda esta, de toda esta emisión, no es raro, ha pasado ahí y pasa en muchos otros lugares que hacen una cantidad, una emisión realmente que pareciera poco justificada, y eso dio origen a que se utilizaran por mucho tiempo y se utilizaran incluso en eventos cuando había que cambiarles el valor. En este caso, ya en 1888, la moneda se cambia al dólar beliceño, y se cambia al sistema decimal. Entonces se hacen sobreimpresiones locales, en este caso, este estilo y este otro, y se hacen también otras sobremarcas decimales provisionales, pero ya de un mejor trabajo. Estas fueron hechas en Londres. Sobre esas se hacen nuevas marcas y sobremarcas, de tal manera que ustedes ven que en un periodo de finales del siglo XIX hubo una gran cantidad de estas sobremarcas. Esto dio origen a algo muy curioso. Bueno, no muy curioso, pero lógico, que es que de las emisiones originales, las piezas múltiples, sin cancelar, sin sobremarcas, son escasas, realmente son muy escasas, puesto que todas fueron utilizadas ampliamente a través de prácticamente 30 años de marca sobre sobremarca, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí hay una, hay otra y hay otra, aquí hay una, hay otra y hay otra, y se utilizaron muy ampliamente. Los bisectados se conocen únicamente los bisectados de 1 centavo también o en las sobremarcas de esa época, en las de Londres, en las locales.
conocemos una que otra en sobre. Esto se lo menciono porque este es de dudosa procedencia. Hay muchas de este señor Ackman, que era un mercader en Belice, son hechas por él mismo y hay más o menos abundancia, lo cual hace pensar que eran probablemente de origen filatélico. Llegamos a finales del siglo XIX y la reina Victoria, que sigue reinando, pues mantiene eh, en una nueva emisión que tiene una característica especial. Si ustedes pueden ver, aquí les puse, la emisión trae una gran cantidad de valores, pero todos los valores bajos son únicamente para correo, mientras que los valores altos lo pueden ver ustedes aquí. Aquí está Postage and Revenue. Los valores altos se imprimieron también para uso fiscal. Entonces, los valores bajos para solamente correo, los valores altos para uso fiscal en la misma emisión. Sin embargo, de nuevo, seguían sobrando al paso del tiempo sellos de uso postal que no se utilizaban mayormente. Realmente las tarifas postales en ese entonces eran las locales y las regionales, eran bajas entre 2 y 4 centavos, de tal manera que a 5, 10, 25, 50 sobraban para uso postal y fueron sobreimpresas para uso fiscal. Hay muchas variaciones de estas que no vamos a detenernos en eso. Llegamos a 1902, la única emisión del rey Eduardo VII, es una emisión bastante clásica. Vean que hasta el momento no tenemos nada conmemorativo, no tenemos motivos locales, no tenemos otra cosa que no sea la representación de la realeza, como sucedió en muchos de los territorios, colonias y dominios. Esta fue la única emisión, perdón, de Eduardo VII. Viene ya el 28, emisiones perdón, aquí es 18, emisiones del rey, perdón, aquí en 1902, 1907, aquí es 1908, 1908, 1921. El rey Jorge V, que era un determinado opositor a los sellos conmemorativos que ya se presentaban en varios países, se los veía muy americanos, así le decía él, pues mantuvo la tradición de la formalidad de la realeza representada en los sellos. Ustedes pueden ver acá entonces que en este caso ya si todos estos sellos, incluso los de valores bajos, son, tanto como los altos, son destinados al uso postal y al uso fiscal. Ya desaparece aquella diferencia que vimos en la última emisión de la Reina Victoria. Tenemos aquí durante la Segunda Guerra Mundial hubo varias afectaciones de la papelería postal, no, de las emisiones postales. Una de esas que ustedes pueden ver aquí a la izquierda y a la derecha en este trozo fue la aplicación sobre la impresión de lo que llamamos esta filigrana de color púrpura, eh, que se llamó moiré, o se llama moiré, tanto en los sellos sin marca, como estos de la derecha, como con la sobremarca de guerra, de los cuales hubo dos tipos, este sobremarcado local y este en Londres, igual que vimos anteriormente. Esta pieza la puse aquí para que veamos claro, para definir, porque alguna gente ha dicho que estos sellos fueron impresos sobre un papel de seguridad que tenía la filigrana moiré. No es cierto, el papel no era de seguridad, o sea, no tenía esa filigrana, sino que fue parte de la impresión del sello. Podemos ver aquí algunas variedades de la guerra. Esto fue obviamente porque Belice participó, British Honduras participó muy activamente con un escuadrón que se distinguió y fue merecedor de reconocimientos a nivel de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos un sobre con múltiples. Y dentro de las emisiones del rey Jorge V tenemos una segunda emisión en la cual los colores y los valores fueron muy similares, pero si nos devolvemos un poquito, vemos que aquí el British Honduras es en una línea recta,
mientras que en esta segunda emisión, ya de a partir del 22, es en una línea curva, que mantiene la imagen del rey Jorge V, como les digo, que era eh, eh, muy opuesto a las emisiones conmemorativas. Sin embargo, bueno, a la fuerza, en el 1932 realmente fue un huracán devastador en Belice, y fue necesario recoger fondos. Entonces, parte del set de la emisión anterior del rey Jorge V se sobremarcó para efectos de recabar fondos eh, para la reestructuración de Belice, que quedó muy maltratado. Es el huracán más severo de la historia de Belice, o de British Honduras. Aquí vemos un sobre oficial al servicio de Su Majestad con un set completo en blocks de 4. Jorge V, a pesar de su oposición a los conmemorativos, sucumbió eh, a, a, a la propuesta de hacer una emisión conmemorativa para sus bodas de plata, las bodas de plata de su reinado, por supuesto, en 1935. Y estas tienen una característica especial, como eran en ese entonces eran 54 colonias y territorios y 4 dominios. eh, por la premura del tiempo, mm, aunque De la Rue fue el que hizo, perdón, fue De la Rue fue el que hizo la plancha original, no se podían imprimir con la premura suficiente para estar listas para la ocasión. Entonces se dividió entre varias empresas impresoras. Entonces ahí fue donde entró De la Rue, entró Harrison and Son y entró Bradbury Wilkinson. Y Bradbury Wilkinson es el que imprime las estampillas, los sellos de British Honduras, de los cuales se conocen algunos. Es difícil verlo tal vez aquí, pero aquí donde tengo la flechita, hay una variedad de este es un asta con una bandera, y aquí hay una extra asta, una asta adicional, y diría un distinguido amigo, caquitas de mosca, que algunas son, esta es regular, de presentación regular, estas no. Posteriormente, ya a partir del 37, esta no es emisión del 37. El 37 fue cuando Jorge VI asumió su reinado, pero en el 38, perdón, sí, 38, se hace una primera emisión en Belice en el cual se mantiene, como es costumbre en todos estos territorios, la imagen del monarca, pero ya aparecen imágenes alusivas al lugar donde se emiten, y podemos ver escudos, paisajes, algunas referencias a la tala de madera, etcétera. Ya esta es la primera que incluyen ambos tipos. La famosa que les digo yo, el 150 aniversario de la batalla de St. George Key, 1798-1748. Este es el Cayo. Este lo perdieron los españoles por no saber que estos cayos, y así se llaman las islas, en inglés keys o cayos, son más o menos 2000 a lo largo de la costa de Belice. Eh, Van desde México hasta Roatán. Y esto hace que haya un anillo a veces inexpugnable por la poca profundidad del, de la, del mar. Ahí encallaron los españoles, y los ingleses que venían de adentro y que sí conocían los recovecos de los cayos, pues los destrozaron. La reina Isabel, en el año 53, inicia su reinado, eh, también con una discreta aparición de ahí en adelante de las fotografías de la reinante. Hacen una, una emisión muy agradable, muy bonita, con ya motivos muy propios de British Honduras. Y en su reinado
Tanto en el año 60 se hace una nueva constitución que da origen a un gobierno semiautónomo en el año 64. Esta es la primera, digamos, el primer movimiento político importante hacia una independencia posterior de Belice, entre 60 y 64. Pero todavía ahí se sigue llamando British Honduras. En el año 62 ocurre un nuevo huracán, el huracán Hattie, que incluso destruye una buena parte y origina que parte de Belice como población se pase a un lugar hacia adentro que se llamó Hattieville a raíz del huracán, y posteriormente a 40 millas adentro a la nueva capital, Belmopan. En este periodo del año 62, 64 en adelante, eh, bueno, ya para este tiempo, de la RU no era el único proveedor o el único impresor de sellos postales, y hay varios, Harrison and Son, sobre todo, que hacen una serie de emisiones muy bonitas, a mi parecer, sobre todo para coleccionistas temáticos. Aquí tenemos esta que es dedicada a la jade, a las piezas de jade originarias de Belice, las cuales hay varias muy interesantes para arqueología, con la característica de que en el reverso de cada sello venía o viene la explicación de cada una de las piezas que componían esa emisión de 5 piezas, de 5 sellos. Hay souvenir sheets y miniature sheets, hay alegorías a religión, a Navidad. Hay una gran variedad de sellos en esto que, como pueden ver, si fuéramos a detenernos, pues sería mucho. Este es un breve resumen. Llegamos al año 68, en que se dedica una serie a la fauna de Belice, en ese entonces British Honduras, y se hace esta emisión. Como ustedes pueden ver, vean que son 3 emisiones completas en el 68. Se hace esta primera. En junio del 73 se cambia el nombre del país de British Honduras a Belice y se sobreimprime con una banda plateada y el nombre Belice la emisión de 1968. Toda esta emisión tiene una sobreimpresión en plata y con el nombre Belice, mientras para allá para noviembre del mismo año se hace una nueva emisión, se ordena y se ejecuta una nueva emisión exactamente con los mismos valores, los mismos temas, pero ya ha cambiado formalmente el nombre de British Honduras por Belice. Esto es ya, como pueden ustedes ver, el 14 de noviembre del año 73. Y ahí el origen ya del Belice como país en lugar de British Honduras. A pesar de que, como dice el colega, siguen mandando como British Honduras. Del año 73 al año 81 hay un cambio de empresas que hacen la impresión de sellos, algunas de ellas calidad casi deficiente. Ahí se mete también la gente de Lito, Portugal, que hizo una cantidad importante de sellos de dudosa utilización, eh, con valores muy altos o grandes cantidades que nunca se justificaron, pero bueno, navegamos en un mar de unos 7, 8 años de una calidad, diría yo, regular, si podemos decir algo en cuanto a la calidad y al uso filatélico que se le dio a estos sellos. Esta es una excepción, que es la última de ese periodo, eh, y es una serie dedicada a la flora y fauna marina, perdón, fauna marina, básicamente los caracoles, que son icónicos de Belice. Por ejemplo, que está aquí en de un, de $1. Estos son unos caracoles gigantes que se utilizan como lámparas. Dentro de eso se pone un bombillo. Bueno,
Y de todos los demás que había hay una gran abundancia. Los caracoles se utilizaron macerados como piedra fina para la base de muchas casas, de muchas construcciones. Y por eso es que es importante la serie, además de que es muy colorida, prácticamente no tiene variedades importantes, con excepción de que poco tiempo después, en 21 de septiembre del 81, se utiliza esa serie, no la puse toda porque no hay necesidad, pero toda esa serie se sobremarcó con Independencia del 21 de septiembre de 1981, mientras llegaban los sellos que se habían preparado para el evento ya formales, como son los que podemos ver también aquí, uno con la bandera y el otro con el mapa. Son más de ellos. Ahora vamos a ver esto. Un par de años después, ya se reconoce Belice como parte formal de las Naciones Unidas y se incluye dentro de las banderas que ustedes todos conocen. Hay dos capitulitos pequeñitos, los sellos de multa tienen particularidades, vienen eh, desde los años 20, bueno, realmente desde el año 14. Aquí tenemos una tarjeta utilizada con el año 20 y todos estos se utilizan en las series de 1, 2 y 4 hasta los años 50, incluso fue más allá del 60. Nada más que impresos en diferente tipo de papel, un papel en uno blanco, en otro un papel blanco rosadito y en otro es un blanco nacarado, que distingue las tres emisiones que tenemos de estos sellos de multa. Igualmente, los sellos de multa, por lo menos estos de estas primeras emisiones, se aplicaban en base al cálculo del faltante que tenía la pieza y se aplicaban en el destino. Sin embargo, ya en los años 70 aparecen emisiones de sellos de multa recientes, de los cuales expongo uno de ellos, que es el único que tiene alguna variedad que no se ve ahí, no se los nombres, es una doble barra en la segunda posición de la tercera línea. Y lo interesante de esto es la utilización. Yo tuve oportunidad de disfrutar de eso porque si ustedes se dan cuenta, aquí están varios de los sellos de una carta que me enviaron a mí, un amigo. Esta es letra mía, por supuesto, ¿verdad? Ya iba hecho. Me lo mandaron de Estados Unidos con 23 centavos de falta para multar y se agregan los sellos. Y este es otro igual, o similar, perdón, que viene también de Estados Unidos y se le agregan los sellos. Sin embargo, la característica de esto es que si el sobre viene al apartado postal, como en el caso del primer sobre, uno iba a la ventanilla de correo certificado porque le habían dejado un papelito en el correo, en la casilla postal, que fuera ahí porque tenía un sobre. Entonces le tenían el sobre y le decían, mire, si usted quiere, tiene que pagar esto. Entonces le daban los sellitos, se los ponían ahí mismo y los cancelaban. Pero si la carta, como en el caso este, el segundo sobre, no iba al apartado postal, sino a la dirección del destinatario, en el caso mío, yo vivía aquí en la esquina de la Craig and Dale Street. Entonces, el cartero llegaba con la carta y con estos sellitos pegados con un clip aquí en una esquina, por si yo los quería pagar y si no los quería pagar, pues se llevaba la carta otra vez. Claro que él no andaba cancelador, no estaba autorizado en ningún lado de Belice usar canceladores ambulantes. Entonces, estas cartas no tienen cancelación, tienen los sellos pegados, pero no los tienen cancelados. De tal manera que se distingue muy claramente una conducta muy particular del uso de los sellos de multa. Y el último que quería contarles o comentarles son los Cayos de Belice. Los Cayos de Belice emitieron posteriormente a la independencia. Y los Cayos de Belice son todos estos que decía yo, que vimos, que son un montón pequeñitos. Aquí está el Cayo San Jorge, aquí está el Cayo Key Cocker y este es el Cayo San Pedro. Y este es perdón,
el Blue Hole, que es un callo, ya mar adentro, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, esto forma una barrera entre el mar profundo y la parte que va hacia tierra, que es prácticamente inexpugnable para embarcaciones grandes. En muchos lugares de estos uno se puede bajar de su lanchita y caminar por el mar con el agua al pecho. Y de hecho mucha gente construye casas temporales o permanentes sobre pilotes en esos lados. Bueno, los Cayos de Belice emitieron algunos sellos que fueron originalmente desconocidos por los catálogos como espurios porque eh, creían que no debía ser una emisión diferente a, a los de Belice, puesto que no era una administración postal independiente. Pero lo interesante de esto no es esa discusión, sino que ya a finales del siglo XIX, señor este se llama Sidney Cuthbert, fue un mercader de Belice, que en el Cayo de San Jorge, que dijimos que de la batalla famosa de San Jorge, tenía una casa de recreo, igual que vaya gente. Había bastante gente que tenía casas ahí de recreo. Él tenía un vapor que iba, lo llevaba y lo traía, y la gente empezó a pedirle que le hiciera favores postales de llevarle y traerle correspondencia. Pareciera que él vio la manera de resarcirse un poco de esto e inventó que iba a hacer sus propios sellos, los sellos privados, están dentro de los primeros, si no los primeros en el mundo, están también aquellos famosos misioneros de Hawái, recuerdan ustedes probablemente, y algunos otros. Pero bueno, estos vienen desde los años 1894, el primero que conocemos, aquí está uno de los sobres con sellito, ¿verdad? Y el servicio de, de Cutler Brothers a los Cayos. Les decía, y como última cosa, que siempre se mantiene, estos son sellos relativamente nuevos de Guatemala, que como ustedes pueden ver, incluye en el primero el mapa, incluye a Belice, y remarca la soberanía con la bandera puesta, en esta también, ¿verdad? Y pues habla claramente aquí, Belice es de Guatemala, aquí incluye a Guatemala también, e incluso este es un sobremarcado de Belice es nuestro con el mapa. En el año 1982, perdón, eh, estamos en el 81, en el 87. Los Cayos de Belice, como les dicen, emiten una serie que incluye estos valores, uno y 2. Ustedes se dan cuenta que el sello de $1 incluye este callo, que es el más grande, que es San Pedro, e incluye el de $2, un mapa de Belice, para mostrar los callos, pero mm, resulta que el primer ministro, que era George Price, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, iba a misa de 6 y a las 7 pasaba el correo a ver qué había. Y lo primero que se da cuenta es que estos sellos, que ese día iban a ser liberados al público, habían cortado en el diseño la parte que precisamente reclama Guatemala. Entonces de inmediato entró en furia y ordenó que se retiraran todos. Y estos dos sellos se retiraron, se eliminaron, y el que se hizo, en lugar de uno de uno y uno de dos, se hizo uno de $3, o sea, juntando los dos valores, pero eliminando el diseño del conflicto, ¿verdad? Entonces, de estos no tenemos del todo, no hay. Y de uno sí se filtró un pliego, de lo cual pude rescatar yo 4 sellos, dos de los cuales están aquí. Este realmente circuló muy poco, circuló unas horas, circuló como hasta las 11 de la mañana, en el cual yo pude rescatar 4. Eh, y esto para ejemplificarles que todavía a la hora más o menos reciente, todavía, incluso a nivel filatélico, sigue influyendo la política en estos aspectos filatélicos. Bueno, yo quería decirles que era lo que tenía hasta el momento. Es una muy breve, como ustedes se dan cuenta, para 45 minutos
traté de darles un pincelazo de todo. Estos son dos paisajes de Belice. Si están dispuestos a ir, es un lugar precioso, caro, caro para nosotros como turistas. Realmente el turismo de Sevi es básicamente europeo, pero sigue siendo un lugar muy bonito. Muchas gracias por su atención y pues por supuesto espero los comentarios y si algo les puedo eh, ayudar o comentar o aclarar, pues encantadísimo. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante tu presentación. Ahora pasamos a la parte de preguntas, respuestas. Preguntas, respuestas, comentarios. Eh, por si tenemos preguntas. Por mientras aparecen las preguntas, yo tengo una. La primera pregunta. Estos sellos, no me quedó claro, si lo dijiste, pido disculpas. Estos sellos de los Cayos de Belice, ¿son válidos en todo Belice o solo si hay alguna oficinita en Los Cayos? Ok, realmente hay oficinas postales en los cayos. Ujú, Hay la oficina, el cayo más grande que ujú. es San Pedro, Sí. pues tiene en Key Cocker y en St. George Key. Ujú. Pero dependen de la oficina postal, de la General Post Office en Belize City, ¿verdad? Ah, ya. Realmente no son administraciones postales independientes, por eso es válido que los catálogos los hayan excluido, incluso los pusieron aparte por mucho tiempo dentro de Ujú. las emisiones espurias. Ahora los ponen aparte siempre, pero sí, para aclararte, sí se pueden utilizar en cualquier lugar del territorio. Ah, perfecto. Muchas gracias. Miro mano en alto. Alexander. Buenas noches. Don Alexander, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Todo bien, por dicha. Lo felicito por su presentación, muy interesante. Muchas gracias. Este, tengo una pregunta. ¿Qué significan las cancelaciones A06 y K95 que al inicio de su presentación Ok. nos mostraba? Ok, las cancelaciones, esas cancelaciones, hay un listado para todos los territorios que eran 54 y cuatro dominios, y cada uno tenía su número. Entonces eran utilizados por Inglaterra para, originalmente para el correo que se enviaba ahí. En el momento en que el correo de ese propio lugar tuvo su propia oficina postal, aunque usara sellos de Inglaterra, ¿verdad? O sea, los primeros que nosotros vemos, como usted vio, son sellos de Inglaterra, de, 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 de correo que venía de Inglaterra a Belice, marcados por el A06. Posteriormente le mandaron los sellos A06 a Belice para que también los utilizara cuando ya tenía sus propios sellos. O sea, siguió manteniéndose el A06 mientras Belice hizo sus propias marcas. Belice hizo sus propias marcas un poquito más tardíamente, ¿verdad? Entonces, A06 es el número adjudicado para British Honduras y posteriormente el K65. Gracias. Aprovecho, Mauricio, para hacer una segunda pregunta. Eh, Adelante, adelante. las, las marcas decimales me llaman la atención que se den en un país gobernado por el sistema inglés, como es Inglaterra. Eh, que hayan utilizado a finales del siglo XIX el sistema métrico decimal. Eso me llama la atención. ¿Podría explicarnos? Sí, es correcto. Eso desde fines del siglo XIX, ¿verdad? Se estableció la moneda. En aquel entonces, hay, yo recuerdo dos versiones, pero la principal es que empezó el comercio con Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos nunca se recuperó del pleito con Inglaterra y no les gustaba usar la misma moneda Mm. y se estableció el dólar beliceño. El dólar beliceño le permitió a Belice ser muy estable hasta 1949, en que Inglaterra forzó una devaluación
del dólar beliceño, que era incluso más fuerte como moneda que la libra esterlina, y forzó a una devaluación. A partir de ahí, constitucionalmente, el dólar beliceño es en paridad con el dólar estadounidense, 2 por 1. Ya, ahí, desde 1949 no ha variado, y el dólar beliceño vale 0,50 americanos, o el dólar americano vale, perdón, si el dólar americano vale 2 beliceños hasta la fecha. Ya, no volvió a variar más. No sé si hubo alguna otra, no te sabría si hubo alguna otra razón, pero aparentemente fue el inicio de una relación muy formal con Estados Unidos, que obviamente usaba el dólar. Pero los Estados Unidos también utilizan el sistema inglés a la fecha todavía. ¿Qué? O Es sea, que no me queda claro pero no es el El sistema, monetario. dólar. el, digamos, no me queda claro, sí, el dólar, correcto, Ujú, pero vamos a ver, El dólar con céntimos. el dólar con céntimos, sí, sí, no tiene O sea, razón, hasta ahí teníamos, sí, hasta antes de eso correcto. teníamos libra, ujú. copeniques, Peniques, chelines, sí, Chelines, sí. y después de ahí tuvimos dólares con centavos. Ese es el sistema correcto, decimal correcto. por Ok, influencia de Estados Unidos. de acuerdo, gracias. Miro mano en alto. Jorge Alcañiz, pero no sé si nos... Ahí está. Jorge, bueno, parece que los que están en Santiago, vamos a ir con Manuel primero. Manuel. Gracias, Luis. Quería compartir un par de cartas que he encontrado aquí en los archivos con marcas de Belice de 1852. Eh, si me permite, a ver, yo, ¿cómo hago para compartir? Espérate, a ver. Tun, 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 tun. Ah, ya, share screen. Sí, Correcto, sí. ahí Tenemos lo ahí estamos arriba las viendo. del doble arco y la Paid in Belize. Ajá. Doble arcos que lo enseñamos, esas dos están dentro de las tres más nuevitas, sí. Sí. Sí, este es Interesante, porque es a 1857. Sudamérica, ¿verdad? Sí, a Bogotá. Entonces pasaron de Belice a Cartagena y en Cartagena les pusieron, o sea, los 4 reales era hasta Cartagena y de Cartagena a Bogotá un medio reales. Por eso el Cartagena debe. Y aquí hay otra, pues similar, pero un poquito un año antes, también en las mismas condiciones. Pasaron por Jamaica, San Tomás y luego Cartagena. Es interesante esa vía, ¿verdad? Sí, Porque mírela. esa vía sale a Jamaica. Bueno, Jamaica, San Tomás, San Belice, Tomás. Jamaica, San Tomás y luego Cartagena. Y en Cartagena, pues, Vía Antillas Menores. correcto. Y me imagino que también es lo mismo, porque aquí está San Tomás. Esa es la anterior, ¿no? Sí, esta es la primera que mostré. Ajá. Aquí está San Tomás. Y de San Ah, Tomás, seguramente por el correo correcto. inglés, viene a dar a Cartagena. Bueno, eso es lo que quería mostrarle, pero pues Muy, muy realmente, bonitas, muy bonitas. Muchas gracias por compartirlas. Muy, bueno, muy, muy bonitos los dos sobres, sí. Sí, eso eh, demuestra también la importancia de las Antillas Menores en esas rutas, ¿verdad? Sobre todo cuando no se utilizaban barcos muy grandes. Cuando se utilizaban barcos pequeños, los diversos, digamos, puertos daban chance de usar barcos pequeños, ¿verdad? Bueno. Ujú. muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Luis, pero tengo una mano. Jaime, ¿estás levantando la mano? Solo que no se te escucha, Jaime. ¿Me escucha? Ahora sí. Bien, bien. Qué interesante charla, Luis, te felicito. Eh, mi pregunta va relacionada obviamente, con México. Vivo en México.
Y siempre he tenido curiosidad en el sentido de cuál sería la correspondencia más antigua que se conoce entre las Honduras británicas y territorio mexicano, no necesariamente Veracruz, sino tal vez puertos ahí en la península de Yucatán. Y nunca la vi, pero un dealer alguna vez me hizo referencia que había un coleccionista muy especializado en correspondencia del Caribe, historia postal del Caribe, y, y que su gran frustración es que no tenía nada del Caribe mexicano y estaba dispuesto a poner en su colección cualquier cosa. Eh, Iba a batallar porque toda la costa de Yucatán en ese momento, lo que es hoy Quintana Roo, pues era terreno que en ese momento estaba sublevado. O sea, no había presencia postal para nada. Pero el dealer este dice que él pudo conseguirle una carta justamente de Belice a algún punto en Inglaterra, no recuerdo si era Londres, no recuerdo cuál era, y que hacía referencia en una esquina eh, eh, vía Cozumel. O sea, era el nombre del barco y decía vía Cozumel. Y a mí me extrañó muchísimo porque Cozumel estaba prácticamente deshabitado, entonces no tenía por qué andar Ujú, haciendo ujú. escala en Cozumel. Eh, entonces no sé si te ha tocado ver algo en ese sentido, porque supongo que lo más temprano debe ser ya, no sé, 1920, 1915 tal vez. Pero no sé si te haya tocado ver alguna anotación de ese tipo de Honduras británicas de Belice que traiga esa anotación vía Cozumel. No, no recuerdo. Y recuerdo que hace un tiempo, bueno, esa época de la rebelión del sur de México, claro, fue muy impactante también en Belice. No solamente porque también el imperio mexicano en aquel entonces había querido reclamar parte de Belice, de British Honduras, y los rebeldes, a su vez, cuando fueron repelidos, migraron en parte al norte de British Honduras, y todavía se mantienen ahí. Toda la parte del norte es hispanoparlante y realmente culturalmente más mexicana que africana, ¿verdad? Yo recuerdo Private Courier Mate de Belice y recuerdo haber visto hace algunos años en una colección de unos curas jesuitas, haber visto dos cartas dirigidas, y ahorita no estoy seguro si era Europa o Estados Unidos, pero era vía Chiapas, dos de ellas. Me pasó porque fue Por tierra entonces sería, porque por mar no hace sentido. Es un recuerdo muy vago, te tengo que decir que no te puedo aclarar. Sí, no recuerdo haber oído Cozumel, y estamos de acuerdo. Cuando yo llegué Porque todavía en Chiapas el está año en el ochenta y Pacífico. dos Cozumel estaba apenas comenzando, y en el 71 que comenzó Cancún y todo ese lado, había, como decimos nosotros, cuatro viejos en Cozumel, si acaso. Quién sabe, tal vez por la posición de la isla, ¿verdad? Pero no recuerdo, no te puedo aclarar eso. Recuerdo esas dos, vía Chiapas. Tendría que ser forzosamente por tierra y cruzando Guatemala, porque Chiapas tiene costa al Pacífico, no al Sí, Atlántico. está al otro lado. Es lo que recuerdo yo, por el lado de... Y sí, Mate era guatemalteco realmente, nada más que vivía, era de padre guatemalteco y madre, no sé, vivía en Belice, Qué pero tenía interesante, mucho comercio con Guatemala, qué y interesante. tenía ese private courier de ellos, ¿verdad? Pero por ese lado, yo no me acuerdo, no recuerdo. Sería interesantísimo, ¿verdad? Porque, Claro, como esa, e- decimos, e- esa anotación a mí me intriga mucho porque a mí me gusta la historia postal del siglo XIX y toda la costa caribeña mexicana prácticamente no existe, ujú, ujú. no existe.
Entonces, tener alguna marca postal que haga referencia a algún punto en ese litoral sería extraordinario. Bueno, queda pendiente la duda. A ver quién más nos sacará de la duda de Cozumel como vía postal, ¿verdad? Sí, Porque sí, ni sí. para el sur tampoco, o sea, lo más cercano que podía decir uno más o menos poblado era Mérida, ¿verdad? Sí, bueno, eso sí, Más pero ya, cercano. ya no es Caribe, ya eso Sí, ya es Golfo de México. y Cancún no existía, así es No, que para nada. No, nada de eso, ¿verdad? Cozumel inclusive, Hernán Cortés en su camino a conquistar México, hizo escala en Cozumel y ahí se topó a un español náufrago de una expedición anterior que le sirvió como intérprete de español a maya. Mm. De hecho, se encontró a dos españoles náufragos, nada más que uno ya no se quiso ir, ya se había casado con una mujer ahí de la isla, y ya no quiso acompañarlos más adelante, pero el otro sí se unió como intérprete, entonces sí tenían la habilidad de comunicarse con los mayas, y de hecho ya cuando se toparon finalmente con gente que hablaba náhuatl, eh, era de español a maya, de maya a náhuatl, Caray. porque la princesa que en Tabasco que se llevaron como intérprete, eh, ella sabía maya y sabía náhuatl, y ya posteriormente aprendió español, inclusive murió en España, pero las traducciones iniciales eran del español al maya, del maya al náhuatl, y al revés, Mm. con estos dos intérpretes. Bueno, pero sí, nos quedamos en veremos, digo yo, ¿verdad? Con eso, pero Y sí, ya la isla de Cozumel ya luego se despobló por alguna razón, algún huracán, supongo. Se despobló y no fue hasta el siglo XX que va a repobló. florecer. Sí. Esos problemas lingüísticos me recuerdan en Belice, los famosos, estos emigrantes alemanes, Los menonitas. los menonitas, sí, porque llegaban a mi consulta. Yo soy ginecólogo y entonces llegaban a mi consulta la señora con el marido y el anciano del pueblo, ¿verdad? Entonces la señora le hablaba al marido, el marido al anciano, el anciano a mí. Yo le hablaba al anciano, el anciano al marido, el marido a la señora. Y la señora se pone, mira, era una consulta que era como 2 horas, ¿verdad? Para decirme que le dolía la barriga, ¿verdad? Pero bueno, era muy simpático y fueron siempre muy buenos, muy buenos clientes. Bueno, nos queda pendiente entonces a ver quién nos ayuda con eso de Cozumel, ¿verdad? Perfecto. Luis, quería compartir un sobre, ya que mencionaste lo de Río Ajá. Tinto. Déjame compartir lo que eso tiene que estar por aquí. Esta es una pieza de Honduras, una prefilatética. Bueno, solo es un frente. Ahí está Río Tinto, Río correcto. Tinto, sí. La única que se conoce bueno, por lo menos se suponía, no sé si haya otras, que tienen esta marca. Sí, y la historia del poblado interesante, que después se destruyó y nunca más se reconstruyó, pero existe marca Río Tinto. Muy, muy rara esta marca. Correcto, correcto. Ese es el famoso Black River. Ujú, Y ese es el asentamiento, como se lo mencioné, principal de esa área y fue el que ujú, dio origen a Belice, ujú, porque cuando fue entregada, como dice ahí, en el 87, se movilizaron la mayoría de la gente a lo que es hoy Belice y el resto a Jamaica y al Caribe, ¿verdad? ujú. Y lo que veo que no lo conocía, ya la historia de ahí de en adelante no la conocía, muy bonito por compartirla, pues fue que los ambos terminaron degollando a los demás pobladores. Pero que yo sepa, los ingleses nunca recuperaron No, la después de River, eso, ¿no? sí, no, no dejaron Nunca la, lo la recuperaron. zona, sí.
Sí, y Muy pues, bonito ese, y sobre todo está Río Tinto, ¿verdad? sí, Porque Río Tinto. yo no conocía el Río Tinto, conocía como Black River, sí, Ujú. Sí, sí, es muy muy escasa bonito. esa. Y también es cierto, me llamó mucho la atención esa observación de Alexander, que Belice usaba, después pasó al sistema de centavos y no usaba los libras, chelines y peniques que utilizaban muchos de los territorios británicos en América, aunque si uno revisa también, hay unos que sí, unos que no, unos era con sistema decimal, otros con el sistema inglés de la libra de 20 chelines, si no me equivoco. Eh, y esa combinación de sistemas, bueno, vuelve interesante a las estampillas y muy interesante tu charla, Luis. Muchísimas gracias. Y tengo la mano en alto de Alexander. Estás en mute, Alexander. Doctor, en cuanto a la sobrecarga que usted mencionaba del huracán que devastó Belice, esta era utilizada como una sobretasa en el correo o tenía efectos fiscales para otros usos. ¿Cuál, perdón? Bueno, no te di La bien. sobrecarga por el huracán, ¿Por? por el huracán. Ah, por el huracán. Ujú. No, esa fue hecha en Londres. ¿Cuál? Las dos primeras. Hay una en el 32 y otra en el No, 62. la del 32. No, esa fue hecha ahí en Belice. Ok, La de, pero de era Hattie. utilizada como sobretasa en el correo o tenía efectos fiscales para otros usos. Ah, ok. Eh, ya te voy a decir. Fíjate que esa sobre, fue una sobrecarga realmente porque, bueno, si vos tenés razón, porque si hay sobretasa quiere decir que indica cambio de valor Ujú. y sobrecarga simplemente que se cargó encima de eso, ¿verdad? Realmente en esta segunda fue una sobretasa porque se cambió el valor de los sellos, ¿verdad? Si te das cuenta, los sellos de esto, no sé, bueno, lo podemos devolver, pero en este caso fueron cambios de valor y se utilizaron como sellos adicionales a los sellos, digamos, que tenían que ser regularmente utilizados. Yo pienso que en el primer caso fue una sobrecarga, porque si se dan cuenta, en el caso del rey Jorge V, en el 32 no se cambió el valor, simplemente se agregó Relief Fund. En el caso de la reina Isabel sí se cambió, se hizo la sobrecarga y la sobretasa, porque se cambió el valor de los sellos. Entonces, sí es una sobretasa eh, diferente a la primera del primer huracán, digamos, ¿verdad? Eh, fue, fue así y fue local, ¿verdad? Esa fue local. Ok, ok. ¿Puedo hacer una pregunta adicional? Bueno, Adelante, Alexander. ¿quién definía los motivos de los sellos, doctor? ¿Inglaterra o Belice? ¿Y dónde se definía? Digamos, ¿dónde se definía? ¿En qué país? ¿En qué región? ¿Y quién los definía? ¿Cómo es la cosa? Perdón. ¿Dónde se ¿Quién hacen los definía sellos? el motivo de los sellos postales? ¿Y dónde se definía dónde se tomaba esa decisión? Eh, Porque los motivos, decía usted que algún rey no le gustaban los conmemorativos y después lo convencieron, pero después se realizaron varios cambios de motivos, mira, fauna, caracoles, conchas, etcétera. ok, ok. ¿Dónde el motivo del sello, dónde se definía? Si era En propio de Belice o tenía autoridad los au- primeros, sí, los primeros sellos, los primeros motivos beliceños son en la segunda emisión de Jorge VI, el papá de Chabela, ¿verdad? Jorge VI asume en 1937, a la muerte de su padre, Jorge V, que recordemos que lo mencioné por ahí, que era, según él, ¿verdad? Según él era
muy contrario a los sellos conmemorativos o temáticos. A pesar de eso, hubo tres excepciones. Ustedes vieron la propia que hizo el Ómnibus de 1935. Bueno, pero en todo caso, Jorge VI en 1937 asume y tiene una serie de tres sellos con únicamente su efigie y la de su esposa. La reina madre, que muere mucho tiempo después, que fue muy viejita, lo recordamos todavía. Y un año después, en 1938, está la emisión en la cual por primera vez se emiten sellos con la imagen del monarca y una cantidad grande de motivos locales. Y hay paisajes del río, paisajes de la corta y el transporte de la caoba por el río Belice, de figuras mayas, y ahí es donde comienza en el año 1938 los sellos, digamos, con motivos locales. Creo que eso es lo que me preguntabas, o me equivoco. Está bien, gracias. Ok. Solo para aportar, Alexander, yo una vez escuché que todas esas estampillas que tenían o el emblema del monarca, o sea, su perfil o sus iniciales, también tenían que tener la aprobación del monarca. Ok. Que por eso también está un montón de esas como pruebas en la colección real. Pero no sé si eso aplicaba para todos los territorios. A lo mejor sí, porque si te fijas, los diseños se parecen mucho. Ujú, Los de Belice, los de ciertos años, que es veamos el perfil, se parecen mucho a los de de las otras colonias. correcto. Esa parte que estás mencionando del parecido de los sellos, sobre todo los de principio del siglo XX, Ujú, la primera y segunda emisión de Rey Jorge V, lo que se llamó el Nyasaland Key Plate, ujú, que era el que hicieron originalmente para Nyasalandia, ¿verdad? ujú, Y después lo generalizaron para muchas colonias. ujú, Tiene una importancia muy, muy, muy específica porque, como fue aplicado para muchas colonias, se prestó a una particularidad en el caso de Belice, que fueron las falsificaciones de los sellos altos. Se encontraron los falsificadores que eran los clásicos, ¿verdad? Los clásicos europeos, Esperati, todos esos metieron mano en British Honduras también. Pero en este caso particular lo que hacían era borrar, mantener el diseño del sello, el Nyasaland Key Plate, y borrar el nombre de arriba de la colonia ujú. y el valor, y sustituirlo por un valor alto. Entonces, los sellos, por ejemplo, bueno, perdón, me refiero también al el rey Eduardo, también sufrió ese problema con las emisiones, que se borraba British Honduras, se borraba abajo, que eran letras, y se imprimía un British Honduras arriba y un valor falso abajo alto, generalmente los de $1, $2 y $5. La falsificación es muy buena porque realmente el diseño base es el original. Lo que es falsificado es el nombre y el valor, pero con una luz ultravioleta de baja onda, fácilmente se ve la falsificación en eso, y yo tengo abundantes ¿cómo se llama? Sellos de esos falsificados. Ay, interesante. Voy a compartir un sobre y algo que mencionaste, bueno, algo que mencionamos previo a la charla, esa confusión que existe entre las cartas a Honduras y British Honduras, que sigue sucediendo al día de hoy, aunque ya el territorio es Belice, pero siguen mandando cartas, bueno, mi sent to Belize a cartas que vienen para Honduras. Eh, pero aquí voy a mostrar un ejemplo muy curioso que bueno, desde hace muchos años sucede. Aquí podemos ver la carta venía para Honduras, pero podemos ver que la recepción fue en Belize City. Así que el sobre pasó de largo por Honduras y fue a dar a Belice.
y ahí fue donde lo reciben, aunque claramente se indicaba que era Honduras, porque se utilizaba el término, bueno, nombre del territorio era British Honduras, de Belice en aquel momento, y era común esa confusión. Y la carta no vino a dar a la República de Honduras, fue a dar a British Honduras. Como lo pueden ver aquí abajo, el reverso del sobre, tiene indicado ahí, el cancelador de Belize City, porque no, nunca llegó aquí a su destino. Correcto, la marca Eso, pequeña del la príncipe. marca. Ujú. Por eso Claro, lo que incluso aquí pasa también, hay cartas que venían para Honduras que se colocaba el término Spanish Honduras, solo para poder diferenciar y que nunca Honduras utilizó, o sea, no era necesario el término Spanish Honduras, pero para alguna gente sí, para diferenciar de British Honduras. Y Claro, uno ve en esa época, los años 20, 30 o principios, o sea, principios del siglo XX, las primeras 3 décadas, el montón de cartas dirigidas a SP Honduras o simplemente o BR Honduras para diferenciar de British Honduras y la República de Honduras. Muy curioso eso. sí, claro, no, lo sí. que pasa es Seguimos que hasta el año 73 con el Ujú, nombre de British Honduras, como vimos. Y ujú. todavía mucha gente lo identifica como British Honduras. No, Eh, sí, sí. Este ejemplo que les mostraba Sí, antes, este es es el reciente. Royal Mail, que en su sistema todavía aparece British Honduras. Por eso la carta la mandaron a Belice, por error. Pero al ver, ellos pusieron la orden y pusieron British Honduras. Bueno, Y eso es lo revisó más. la orden y yo la había puesto bien, puse Honduras y ellos le agregaron el British. Entonces, se tardó más de un año en llegar. Pero son las cosas que vuelven también interesantes la filatelia. Piezas Sí, como eso es lo bonito. estas. Sí. Lo bueno es que llega. no, Lo lo que más pasa bonito es es que cuando no hay explicación. Ujú. Ah, hay miembros de la realeza que también viven en Honduras. No viven quizás ahí haya una confusión. Claro, cuando decían, sí, los miembros de la realeza fueron a Honduras, chao, uno generalmente que no está acostumbrado, y menos los argentinos que tenemos una cierta, Belice fue el único país de América Latina y que siempre se opuso al tema de Malvinas, obviamente. ujú. Entonces sí, había pero decimos, bueno, cuando van los miembros de la realeza pensábamos que iban a Honduras, no iban a Belice. No sé si usted estaba al tanto, señor Escalante, que hay miembros de la realeza y parentescos que Ay, viven en Honduras, pero en la Honduras Si te española. interesa, Mauricio, expander tu colección sí, tendría que de... expandirme con la colección a incluir a British Honduras en la colección de vuelos. No, pero si quieres expandir y hacer una colección de errores de destino, Ujú. yo tengo dos cubiertas que vienen a México, obviamente, pero yo las guardé porque una la mandaron por alguna razón a Barbados y la otra a Jamaica. Eso, así que no sientas que nomás pasa con Honduras. O sea, No ponen tienen toda área de código postal ahí, ¿o no? Sí, Eh, eh, bueno, sí, pero no es el problema no es ese. El problema es que en este caso particular, ellos cuando procesan la orden, la procesan mal y la mandan a Belice. Pero bueno. Belice que se escribe con C, hay mucha No, no, gente que en con inglés C es y otros con. con Z. No, es que en inglés es con Z. En inglés con Z. En inglés es con Ajá. Z. No, sí, 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 eso de destinos raros y equivocaciones, Honduras también. Honduras tenía el problema de Belice, luego British Honduras. Hong Kong, por las primeras dos letras, ambos HON, las tres. Ajá. Y el otro problema con Honduras era a cartas a Ho Chi Minh City, que las de aquí las mandaban oye, a las del También. Asia acá. Eso nos pasaba. Pero interesante todos estos datos de Belice que nos mostraste hoy, Luis, muy interesante. Lo que pasa, señor Don Luis, es que le decimos que Mauricio, para que entienda un poco, que Mauricio es miembro de la realeza. Ah, por fan, sí. Sí, él no lo quiere expresar, pero él es miembro de la realeza.
Ah, caray, no sabíamos eso. No, no, lo que pasa, y es más, nosotros nos enteramos de todo gracias a Mauricio, ¿me entiendes? Realmente eh, es bastante, aporta Es bastante. miembro del Commonwealth. Como, bueno, Commonwealth, o sea, honorífico, supongo. No, pero interesante todo eso. Y en realidad, de Belice, aunque lo tenemos para todos los centroamericanos aquí cerca, es un territorio del que se habla muy poco. O sea, yo estando en Honduras los tenemos al lado, o sea, solo a minutos en vuelo y es un lugar que no se menciona mucho. no, Mauricio, Eh, ellos una tuvieron una pregunta. historia fuerte con Guatemala, creo que bueno, tuvieron una eso sí, agarrada y lo media fea, mencionó. ¿no? No, incluso existen los sobres muy interesantes que iban con esas estampillas que nos mostró Luis, donde no está Belice, sino que es todo como Guatemala y que Belice rechazaba recibir esos sobres y los devolvía al remitente, porque yo creo que aceptar esos sobres implícitamente era aceptar que su territorio no existía Ajá. y Belice devolvía esos sobres. Correcto. Sí, pero parece que por lo que se lee, se sabe leer, aparentemente creo que el problema no lo tiene inclusive Belice, lo tiene la corona británica con Guatemala por Lo una tuvo, compra que no pero se pagó, algo mm, así, tampoco me acuerdo. aquí Hace, bien atrás. Bueno, también hay cosas que hay que revisar en los archivos y la historia tiene sí, sí, esas vaya, anécdotas sabe que todas las particulares. historias, y más cuando Mauricio, son tengo miembros una del consulta. imperio. Permíteme, tengo a Alexander, a Luis Fernando y te tengo a ti. Alexander. Ok, doctor, ¿hay alguna colección que se haya exhibido en una acción FIP que haya ganado un buen premio sobre Belice? Sí, hay, hay dos. Bueno, la primera colección que ganó de Belice fue la mía, cuando no sabía ni siquiera el ABC de filatelia. E hice una colección de sobres de primer día. Imagínense ustedes que una colección de primer día gane un premio, pero fue en Belice, claro, en el Belize Bank. Hay dos o tres coleccionistas. Uno de ellos en estos momentos un lord de la Cámara de Londres. Eh, es dueño del Wells Bank y tiene la colección probablemente más grande, más amplia de Belice, con tal vez la excepción de Historia Postal que la tiene, hasta donde yo sé, el doctor Ian Matheson, que ha ganado a nivel mundial. Recuerdo allá en los años 90 y tanto, 90 y poquito, 93 probablemente, pero tiene que haber sido antes del 93 porque yo me vine en el año 93, 91, 92, en que él ganó un gran premio por la prefilatelia de Belice, de British Honduras y Belice eh, en alguno, ¿no? Ahorita no te puedo decir que sea así. Y sé que este otro, el Lord, estoy tratando de acordarme el nombre, bueno, también tuvo una participación importante en dos exposiciones a nivel europeo con British, Honduras y Belice. Claro, él hizo, tiene su curador y compró la colección más importante que existía in situ en el territorio de Belice, que era de Mr. George King. Y por dicha que en ese entonces el Mr. King me había prestado un material para fotocopiarlo y cuando le vendió la colección a él no lo incluyó y decidió que me lo vendía a mí y que yo no se lo podía pagar porque costaba cualquier cantidad de dinero y decidió que me lo cambiaba a mí por una botella de buen whisky, perdón, una caja de buen whisky. Así es que la parte que le hace falta, que es un pedacito, es eso. Pero sí sé que hay dos, eh, Lord, ahorita es Lord en Inglaterra, y que yo lo llamé, por cierto, traté de contactarlo para venderle mi colección y no me ha contestado. Y Ian Matheson, que está activo, que sí también obtuvo premios. Pero no son muchos tampoco. Ok, gracias.
Luis Fernando. Ahora, les digo Perdón. que la reina sigue insistiendo, hay mucha visita a menudo de la realeza, ahora que Sí, hablamos de la realeza, ¿verdad? sí, hace poco Lo que estuvieron pasa es que ahí los príncipes de Gales la reina Isabel, también. en la época que yo estaba, en el 92, Ujú, visitó Belice con gran pompa, pero no volvió porque le dieron de comer, ustedes saben lo que nosotros le llamamos tepezcuintle en Costa Rica, no sé cómo se llama, es un roedor grande ujú, que también hay en Brasil, alguno parecido, es un roedor grandote, ¿verdad? ujú, Que parece como un cerdito. ujú. Y como gran Tapir, cosa le entonces, dieron de cenar eso a la reina Más Isabel. parecido al cuy. Sí. Y al día siguiente salió en todos los periódicos de Inglaterra que a la reina Isabel le dieron de comer Royal Rat. Y fue una barbaridad, ¿verdad? Por supuesto, los ingleses se rasgaron las vestiduras, que por qué la reina Isabel iba a esos lugares tan recónditos, ¿verdad? Para que le dieran un roedor de selva de comida, ¿verdad? Y no volvió, por supuesto. Eh, Uno que otro de los de la realeza ha pasado por ahí, pero yo creo que ya el paso de la realeza va a ser muy fugaz o nulo en Belice, después de ese incidente, ¿verdad? Ujú, Sí. Hay una estampilla del Royal Rat. ujú. Luis Fernando. Doctor, muchas gracias. Un buen rato hemos pasado con esta historia tan bonita. Me enredé en algún punto cuando estaban discutiendo el tema de las sobrecargas y las sobretasas. No quiero entrar en la discusión. Yo creo que lo que sí tenemos la obligación todos es de que en cosas que son obligatorias en lo que nosotros hacemos con nuestros materiales y nuestras colecciones, es usar ese lenguaje con precisión. No tenemos un diccionario universal 100% aceptado, pero en español hemos llegado a la convención de aceptar que el de Sophie está bastante bueno. Y ahí están las dos palabrillas o los dos conceptos bastante bien definidos, en el sentido en que usualmente los usamos no solo en material postal, sino también en filatelia. Eh, eh, por supuesto, yo sé que a Luis Escalante esto no tengo que decírselo aquí, pero es bueno que quede registrado, Mauricio, para que si alguien quedó en la misma confusión que yo, eh, eh, ya es decir, la resuelva viendo el diccionario mejor. Yo estoy en la misma confusión. Realmente, si las sobrecargas, si esas sobrecargas decimales mantenían la equivalencia del valor, probablemente se deberían llamar sobrecargas. Pero si hubo alguna diferencia al ponerle un valor diferente a esas estampillas y el valor cambió, pues obviamente serían sobretasas, ¿verdad? Eso no hay duda, pero yo tampoco lo tengo claro y no podría Mejor decir. leer el diccionario, La mejor leer. equivalencia de los dólares en eso fue exactamente a nivel de sellos, ¿verdad? A nivel de sellos. Si en 2 céntimos sobre un sello que previamente era un penique, era equivalente para definir si es sobrecarga o sobretasa. Si es equivalente, sobrecarga. Y si no es equivalente, sobretasa. No hay otro, ¿verdad? Yo pienso que es sobretasa. Vamos a pedirle a mi oficina que organice una sesión especial de terminología y algunas cosas así. Me gustaría, Mauricio, yo no sé Ujú. hasta qué punto va a llegar la grabación, pero nos acaba Eh, de enseñar Aldo la cara, no sé si la vieron ahí sí, ya van a participar los que en están en pantalla. Santiago, pero tengo, Y antes de Aldo, Cravero se sirvió un whisky sí, pero y nos tengo mostró, y nos pero, mostró el pantalón. sí, pero tengo a Martín que había levantado la mano Sí, y creo que después no hay más manos. Dime, Martín. bueno, agradecerle al doctor Escalante, que realmente me ha aclarado mucho el tema de la British Honduras o Belice. Es el único país que me falta en América de conocer. Conozco toda América. Y bueno, también he sido bien didáctica y muy explicativa. Y adicionalmente tengo una pregunta para ti, Mauricio. ¿Te podemos tutear o tenemos que decirte su majestad?
No. en el tema. Entre Depende, amigos hay queremos que no. confianza, entre amigos hay Ah, confianza. perfecto. Ya, no reverencia, nada de esas No, no. cuestiones, ¿no? Pero hasta ahí nomás, ¿no? Tal O vez, sea, tal vez. Y si le falta, por ejemplo, si faltan cuyes para, para los reyes, para el rey, me avisan porque acá en Perú tenemos bastantes Ok. cuyes que podemos nacionalizarlos por allá, ¿ya? Realmente ha sido muy, o sea, mejor imposible, o sea, siempre tenía la duda, pero lo bueno que me ha aclarado todo. Y las preguntas, bueno, que han hecho también, para que vean. Y ahí nos están viendo desde Santiago de Chile. Sí, ya vamos a hablar con ellos. Ujú. Ok, así que no miro más manos en alto, así que Luis, nuevamente felicidades por la charla, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la atención y la gentileza. Ok, y el día de mañana.